más aquí al profesor Ciencia. Como no, comenzaremos con un par de ejercicios que nos han hecho llegar los alumnos. Y en la sección de noticias de avances tecnológicos hablaremos de cómo la tecnología espacial nos rodea en el día a día y nos hace la vida un poco más fácil. Y, como no, acabaremos con un problema de física que también nos han hecho llegar. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, ya tenéis el email del programa y el código del Classroom para que os unáis y nos mandéis vuestras dudas. Ahora comenzamos el programa. Ahora comenzamos, como siempre, con matemáticas. Aquí tenemos dos ejercicios que nos han hecho llegar dos alumnos distintos. Uno es una ecuación algebraica, ¿vale?, que son fracciones algebraicas que nos piden que la resolvamos. Y después tenemos otra ecuación, en este caso una ecuación de radicales, ¿vale? Comenzamos con el primero. Antes de hacer el mínimo común múltiplo, yo siempre recomiendo que factoricemos, ¿vale? O que saquemos factor común, es decir, que tratemos de simplificar todo para que veamos mejor y más claro el mínimo común múltiplo. Si nos fijamos primero en la primera fracción que tenemos, podemos sacar como mínimo común múltiplo el 2 y nos quedaría x menos 2. Y aquí, si saco una x, me quedaría x menos 2. Aquí solo puedo sacar aquí abajo un 3 como factor común. Saco el 3, me queda la x, y aquí al sacar 3 me queda un 2. Y por último, aquí tenemos una identidad notable especial que es la de suma por diferencia. Cuando tenemos una, por ejemplo, x menos 1 por x más 1, es decir, diferencia por suma o suma por diferencia, sería no más que el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Aquí en este caso, el cuadrado del primero es x y este es el cuadrado del segundo. El cuadrado de un número elevado al cuadrado, que de 4 solamente tenemos el 2. Así que sería x menos 2 por x más 2. Vale. Vamos a tratar de si podemos simplificar algo. Si os fijáis, aquí puedo tachar este y este, por lo cual el mínimo puede quedar un poco más pequeño. Si no me doy cuenta, pues voy a tener un mínimo más grande y al final, cuando multiplique arriba por los numeradores, me va a quedar números más grandes y va a ser más largo. Si os fijáis, tengo aquí x, que es un número, aquí tengo 3 y x más 2, aquí tengo x menos 2 y x más 2. Este se repite si no tenemos que ponerlo dos veces, por eso es bueno que siempre factoricemos, simplifiquemos, saquemos un factor común. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro mínimo? Este por 3 y por x. Vale, y ahora, yo lo hago de esta forma porque es un poco más fácil. Si miramos el mínimo común múltiplo, al primero, que le hace falta el x menos 2 que hemos tachado, el 3 y el x más 2. Es decir, que a nuestros dos del principio hay que multiplicarle lo que no tenemos. Es decir, es que como cuando teníamos un mínimo común múltiplo, por ejemplo era 12, nos dividíamos entre 2, nos quedaba 6, ¿vale? Y multiplicábamos lo de arriba por 6. Pues aquí es igual, pero en vez de, si no sabéis dividir polinomios, es una forma un pequeño truco. Simplemente lo que hacemos es mirar lo que hay aquí y lo que nos hace falta para completar el mínimo común múltiplo y multiplicamos lo de arriba. A este solamente habría que incluirle el x menos 2 que no tengo. Cuidadito con este menos que lo va a cambiar todo después de la multiplicación. Es decir, que haría multiplicar x más 2, menos 2, y que no se nos olvide también la x, ¿vale? Y al 4 solamente le haría falta para complementar el mínimo el 3x. Así que multiplicaríamos 4, voy a poner aquí el igual, 4 por
3x. Una que tenemos esto, nos olvidamos del denominador y nos centramos solamente en la parte de arriba. Yo siempre recomiendo que multipliquemos primero los paréntesis y después por el número. Aquí, si os fijáis, vuelvo a tener diferencia por suma, que era esto y era x al cuadrado menos 4. Después tengo 5 por x por x, x al cuadrado menos 2x. Y por último lo igualamos a 12x. Ahora si multiplicamos va a quedar 6x al cuadrado menos 24 menos 5x al cuadrado, cuidadito que este menos va a cambiar también este, y ahora voy a tener más 10x igual a 12x. Simplificamos lo que podamos, 6 menos 5 sería x al cuadrado, 10 menos 12 sería menos 2x, y el 24 que lo tengo ahí solo, lo dejamos ahí solo. Y ahora solamente nos quedaría resolver la ecuación de segundo grado. Sería menos b, que es menos 2, más menos b al cuadrado, así que sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 24. Partido 2 por a, que es 2 por 1. Ya nos quedaría multiplicar este por este, elevado al cuadrado. Si yo no me equivoco mal, tendríamos como soluciones x igual a 6 y x igual a menos 4. Estas serían las dos soluciones de mi ecuación algebraica que tendríamos al principio. Os recuerdo que hay que hacer mínimo común múltiplo, que son fracciones. Antes de hacer mínimo común múltiplo, ya he recomendado que saquéis factores comunes, simplifiquéis y después ya por último, una vez que tengamos el mínimo, vamos viendo lo que le hace falta a cada uno de los denominadores para multiplicar el numerador, ¿vale? Ya es multiplicar y simplificar después la expresión que nos quede y resolverla. Y ahora vamos a hacer la ecuación de radicales que tenemos ahí. Vale, la ecuación de radicales siempre hay que dejar una raíz sola. En este caso, como tenemos dos, seguimos la regla, es decir, hay que dejar una sola. Por ejemplo, vamos a dejar esta. Recuerdo que siempre que tengamos una la dejamos sola. Si tenemos dos, volvemos a dejar una sola. Por eso esta que está aquí restando, la que pasa aquí, sumando. Ahora vamos a tomar el cuadrado para que se me vayan las raíces. Aquí se me va perfectamente la raíz con el cuadrado. Y aquí tengo una identidad notable, normal de suma. Que os recuerdo que es el cuadrado del primero, que es 4, más el cuadrado del segundo, como es el cuadrado de una raíz. No me lo voy a poner aquí y ahora lo tachamos. Si venía la raíz, más este por este multiplica por 2, es decir, 4 veces la raíz de x menos 2. Vale, ahora nos vuelve a quedar aquí una raíz, no os preocupéis, ya he dicho que hay que dejarla sola, pues la dejamos sola. Nos llevamos todo lo que tenga x y número para allá, así que sería 2x más 3 menos 4 menos x más 2, es decir, pasa este restando, este que está sumando la x pasa para allá restando y el menos 2 pasa sumando. Antes de operar y elevar al cuadrado, por favor, vamos a simplificar. Sería 2x menos x sería x, 3 menos 4 sería menos 1, más 2, más 1. Sería 4.
O bien podemos pasar 4 para acá dividiendo, pero vamos a tener ahí un denominador, habrá que después hacer el mínimo, entonces yo recomiendo, salvo que podamos simplificarlo, que lo dejemos ahí, ¿vale? Ahora elevamos al cuadrado ambos miembros. Aquí igual va a tener una identidad notable, x al cuadrado más 1 más 2x, cuadrar el primero, cuadrar el segundo, y el doble del primero por el segundo. Igual a 16, y la raíz se me va. Así que voy a tener x al cuadrado más 1 más 2x, sería 16x, pasa para acá restando, y 16 por 2, que sería menos 32, que lo pasamos para acá sumando. Si simplificamos, me queda x al cuadrado más 1, perdón, 2x menos 16, me va a quedar menos 14x, y 1 más 32 me queda más 33. Vale, igual que si ahora resolvemos la ecuación de segundo grado, si yo no me he equivocado a resolverla, os recuerdo que es como esta, menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2a. Si yo no me equivoco mal, queda x igual a 11 y x igual a 3. Si alguien no sabe cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, quiere que la explique más tranquilamente, ya sabéis, ya tienes el código del Classroom, uniros, me lo mandáis, queremos que resuelva la ecuación de segundo grado, o a través del email del programa que lo tenéis ahí. Y hasta aquí irían los dos ejercicios de matemáticas que nos han hecho llegar dos alumnos distintos. Os recuerdo, aquí hay que hacer mínimo, hemos simplificado, hemos factorizado antes de hacerlo. Y en las ecuaciones de radicales, siempre que dejamos una raíz sola, ¿vale? Siempre una raíz sola. Que tenemos dos, dejamos una sola, pasamos la otra y vamos haciendo identidades notables, ¿vale? De tal forma de que se me vaya una, aunque después me aparezca aquí de nuevo la que hemos pasado para acá, la volvemos a dejar sola y volvemos a elevar al cuadrado ambos miembros para que se vaya, ¿vale? Siempre dejamos una raíz sola, ¿vale? Siempre una raíz sola. Y hasta aquí va los ejercicios de matemáticas. Ahora seguimos con más contenido. Ahora seguimos con nuestra sesión de noticias tecnológicas o avances tecnológicos. Os recordamos que hacemos esta sesión de noticias para intentar motivar a los jóvenes que estudien ciencias, tecnología, ingeniería, porque aquí está el futuro. Y lo vais a ver ahora con un par de ejemplos que voy a poner, cómo los avances tecnológicos para conquistar el espacio, es decir, la carrera espacial o la conquista de Marte, nos han hecho llegar tecnologías que hace 20 años eran ciencia ficción. Por ejemplo, cuando yo tuve el primer móvil, si me fueran dicho que mi móvil iba a hablarme, por ejemplo, si yo le digo, oye Siri, dime cómo se dice en inglés, buenos días. Good. Es decir, si me fueran dicho hace 20 años que mi móvil iba a hablarme, o por ejemplo, si tenéis cualquier altavoz o asistente inteligente en vuestra casa y le preguntáis, ponme cualquier canción. Eso era improbable hace 20 años. ¿Y a quién le debemos esto? Fundamentalmente a los ingenieros que han cogido la tecnología de la NASA o de la carrera espacial y han hecho trasladarla a la vida cotidiana para hacernos la vida más fácil. Es decir, que te sientas en el sofá y le pidas una canción o que te apague la luz, eso era ciencia ficción en cualquier película. ¿Y cuándo empezó el primer asistente de voz? ¿O cuál fue el primero? Pues el primero fue en 1975. Fue cuando Estados Unidos y la URSS se unieron para hacer el gran proyecto Apolo-Soyuz, lo que años después conoceríamos como la Estación Espacial Internacional. Ahí era la primera vez que se juntaban astronautas de dos países distintos, con idiomas completamente distintos, como el inglés y el ruso, pero claro, la traducción tenía que ser simultánea. Entonces apareció el proyecto Sintran 2, que lo que hacía era traducir de un idioma a otro con una rapidez que era como 5 veces como si tuviéramos un traductor personal al lado, y traducía también los documentos, informes técnicos, lo traducía todo con una rapidez ejemplar. Entonces desde 1975 se ha ido mejorando y fue en el año 2003 cuando Estados Unidos, con un proyecto llamado CALOP,
lo desarrolló como el primer asistente tecnológico, que es el padre de la Siri, el padre de Alexa, el padre de OK Google. Es decir, el padre fue un proyecto que realizó Estados Unidos para que los militares dieran órdenes a las máquinas o a los ordenadores para agilizar un poco los mecanismos. Es decir, o para los astronautas, por ejemplo, da una orden al ordenador y que la ejecute el ordenador, una rapidez más rápido que si se lo dijera un compañero. Entonces, 2003 en adelante, ya sabemos todo que, bueno, en nuestro móvil, como los que tengáis iPhone, apareció Siri después del proyecto Calor, puesto que fue su padre, después apareció Alexa, OK Google, sí, han aparecido distintos asistentes virtuales, y eso se lo debemos fundamentalmente a los ingenieros que han cogido esa tecnología, ese software que se desarrolló para los astronautas y que han llegado a nosotros en forma de asistente virtual. ¿Qué me dirías también si, por ejemplo, en un futuro no muy lejano, porque ya esto es una realidad, la fibra con la que se hacían los trajes de los astronautas, que han sufrido una gran mejora desde los años 60, desde que se pisó la Luna hasta hoy, han sufrido una gran mejora, cada vez son más resistentes, cada vez duran más, cada vez resisten mejor la reactividad. Es decir, pues bien, esas fibras con las que se hacen esos trajes espaciales han llegado a nosotros de forma de prendas inteligentes o prendas termoequilibradas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nos ponemos una prenda de estas inteligentes y si tenemos calor, lo que hace la prenda es absorber esa calor y cuando tengamos frío nos la devuelve. Es decir, sería alucinante que, para no tener los pies fríos en invierno, cogiéramos los calcetines de estos súper resistentes, de estos termoequilibrados o termointeligentes, y de tal forma de que en invierno, si tenemos frío, los calcetines nos calentarían los pies y en verano los tendríamos fresquitos. Lo más importante de estas prendas es que son muy resistentes y muy duraderas. Entonces también nos vienen bien de cara a que aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Es decir, no hace falta comprarnos un montón de calcetines porque estos calcetines van a durar más que unos calcetines normales. Una camiseta de estas durará más que una camiseta de las normales. Y siempre no solo van buscando hacernos la vida mejor, sino que también aprovechar al máximo los recursos que tenemos de cara a, bueno, que ya sabéis, el cambio climático y lo importante que es reciclar y aprovechar al máximo los recursos. Y por último, vuelvo a coger mi móvil y vuelvo a decir lo mismo. Si hace 20 años me fueran dicho que mi móvil, yo tuve el primer móvil que era un móvil de estos grandes, gordos, que no tiene ni cámara, si me fueran dicho en aquella época que mi móvil haría fotos de alta resolución, incluso no solamente por atrás, sino que tendríamos los famosos selfies, no me lo creería, pero es verdad. Hoy en día coges un móvil y aparte de los 500.000 megapíxeles que puede tener, es la alta resolución que tiene estas cámaras. ¿Y a quién se lo debemos esto? ¿Quién fue los pioneros de las cámaras de alta resolución? Pues bien, esto se lo debemos fundamentalmente a los vehículos rover que hemos mandado a Marte. Os recuerdo que hemos mandado 5 rovers, el último fue en 2020, y esos vehículos rover llevan incorporados unas cámaras con menos megapíxeles que mi móvil, pero que tienen una alta resolución, de tal forma que hacen fotos panorámicas de su horizonte. Ahí vemos las fotos por lo menos a mí me fascinan las fotos de Marte de alta resolución, de tal modo que tú enfocas y ves cualquier cosa minúscula cercana, es decir, es como si lo tuviéramos al lado, incluso mejor que si lo tuviéramos al lado. Y eso lo debemos fundamentalmente a los ingenieros que han desarrollado plataformas robóticas donde se instalan cámaras y el software que hace que tenga una magnífica resolución. No solamente lo tenemos en los móviles, es decir, lo podemos ver diariamente cuando vemos, por ejemplo, un partido de fútbol, vemos esos telescopios gigantes de los fotógrafos y hace estas fotos instantáneas de un gol, de un futbolista, y no me fío solamente en el futbolista, en el gol. Si ampliáramos a un espectador que esté en la grada, veríamos incluso la marca de su camiseta o la marca de su polo que tuviera, porque yo os digo, la resolución que tienen hoy en día las cámaras es tremendo, y eso lo debemos fundamentalmente
al avance que ha habido para implantar esas cámaras en los rovers para tener la máxima resolución cuando se hace una foto en Marte, y sobre todo a los ingenieros que han implantado, ya digo, el software y las cámaras en las plataformas robóticas. Con estos tres os abro un poquito la boca, es decir, para que veáis que los avances tecnológicos nos hacen la vida más fácil, nos permiten aprovechar al máximo nuestros recursos que tenemos alrededor, y eso se lo debemos fundamentalmente a físicos, químicos, ingenieros, porque el futuro está aquí. Es decir, os animo a que estudiéis ciencias porque aún queda mucho que mejorar y sobre todo hacernos la vida más fácil y sobre todo aprovechar al máximo nuestros recursos. Y ahora seguimos con más contenido en el Progreso de Ciencia. Bueno, ahora seguimos con un problema de física que nos han hecho llegar un alumno. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda de física, de matemática y de química, ahí tenéis el email del programa o el código del Classroom para que os unáis. En este caso es un ejercicio de tiro parabólico. Voy a explicar por encima un poco lo que son las ecuaciones, porque ya os recuerdo que expliqué ya lo que era el tiro parabólico, sus ecuaciones. Si tenéis alguna duda más, ya sabéis, no la más hacéis llegar o miráis en YouTube, que tenéis varios ejercicios resueltos del tiro parabólico y sobre todo explicados las formulitas y los detalles, ¿vale? De todos modos yo miré para iré volviendo a explicar, pero con menos detalles. Vale, en este caso me dice, tengo un caño de una fuente que está inclinado respecto a la horizontal de 60 grados. Si el agua sale del caño con una velocidad de 10 metros por segundo, y la velocidad inicial son 10 metros por segundo, ¿vale? Está claro que el caño de agua ahora está de vuelta porque es parabólico, es decir, es como una curva y vuelve a caer, ¿vale? ¿Vale? Y este sería más o menos el esquema que seguiría el chorro, ¿vale? Es decir, cualquier cosa que es parabólico, sea una pelota, lo que hace es como una parábola, ¿vale? La primera pregunta es la altura máxima. Vale, la altura máxima, os recuerdo, como llegaba aquí a la altura máxima, tanto si lo lanzamos parabólicamente o lo lanzamos hacia arriba, cuando llega a la altura máxima, ¿vale? Se frena y vuelve a caer, ¿vale? Es decir, que la velocidad importante en el eje Y es 0. ¿Por qué os recuerdo el eje Y? Porque recuerdo que esto tiene dos movimientos en uno, es decir, hay que mirarlo con respecto al eje Y, que era como una caída libre, tendrá la ecuación de su velocidad, y el eje X es un movimiento rectilíneo. ¿Vale? Esto es lo que ya expliqué el curso pasado, que si estábamos, por ejemplo, viendo un partido de fútbol en una grada, veíamos como una pelota sube, baja, y si lo miramos desde el suelo, la vemos venir. Vale. ¿Qué significa que la altura máxima de la velocidad del eje Y es 0? Como ya he dicho, se frena, así que si miramos esta ecuación, esto sería 0. Esta es la velocidad inicial del eje Y. ¿Por qué la del eje Y? Porque tenemos que descomponer la velocidad inicial tanto en el eje X como en el eje Y. Si la velocidad inicial en el eje Y inicialmente será la velocidad inicial como se refiere a la proyección del eje Y, en este caso es el seno, por lo tanto la velocidad inicial por el seno del ángulo que forma. Y voy a dejar expresada la del eje X, porque seguramente después me haga falta, que en este caso sería el cateto contiguo o la anchura, es decir, con el coseno. Vale, para calcular la altura máxima vamos a utilizar estas dos ecuaciones. Primero empezaremos con esta. Como ya he dicho antes, la velocidad en el eje Y es 0, entonces esto será 0. Esto es la velocidad inicial por el seno de 60,
menos la gravedad por el tiempo. Aquí importante es calcular tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Ese tiempo será t. Tengo que estar aquí sumando para allá restando. Partido de la gravedad. Si yo no me equivoco mal, ese tiempo sale 0,88 segundos. No olvidáis poner las unidades, ¿vale? Que es importante. Ahora que tengo el tiempo, solamente tengo que sustituirlo aquí. Sería I, y su 0 es 0, lo lanzamos desde el suelo. La velocidad inicial del eje I, me hemos puesto antes, por el tiempo que acabamos de calcular. Vale, si yo no me equivoco mal, la altura máxima aproximadamente es 3,8 metros. Bien, calcularemos la altura máxima. Recuerdo que hemos implantado la condición de que la velocidad en el eje Y es 0. Vale, ahora el apartado B me preguntan por el alcance, es decir, aunque me preguntan de forma disimulada porque me preguntan dónde hay que colocar el sumidero. Aquí siempre os van a preguntar la distancia a la que impacta, la distancia a la que llega, la distancia donde hay que colocar el portero para que meta gol. Siempre que os preguntan eso, os preguntan por el alcance, ¿vale? ¿Y cómo calculamos el alcance? Pues vamos a utilizar esta fórmula y esta de aquí. ¿Por qué? Porque me interesa calcular el alcance, por lo tanto con esta fórmula. Pero aquí tengo dos incógnitas, el alcance y el tiempo de vuelo o el tiempo que tarda en caer, ¿vale? Ojito, siempre lo digo, siempre que explico este tipo de problemas, que aquí hemos calculado el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, que no lo multipliquéis por 2 porque no siempre va a ser doble, ¿vale? Puede variar un poquito o va a depender siempre de la altura a la que esté inicialmente. Cuidadito, ¿vale? Entonces vamos a calcular el tiempo de vuelo con esta ecuación y después calcularemos el alcance con la ecuación de la X. Entonces el apartado B me pregunta el alcance. Cogemos primero, esto es I sub 0, más 0 por el seno de 60, por el tiempo. Vale, como llega al suelo esto es 0, 0 porque lo lanzamos desde el suelo, esto va a ser 0, igual a V sub 0. Vale, aquí os voy a hacer la ecuación de segundo grado, porque esto es un número multiplicado por t y otro número multiplicado por t al cuadrado. Entonces, esto es a y esto es b. De aquí podemos sacar factor común. Lo igualamos a 0 y por un lado tener t igual a 0, que es el tiempo inicial, es decir, es la otra vez que está en el suelo que es inicialmente. Y después calculamos el tiempo de vuelo o el tiempo que llegará al alcance, que si yo no me equivoco mal, me va a quedar aproximadamente 1,77 segundos, ¿vale? Que si os fijáis es prácticamente el doble que la que hemos calculado antes, pero no siempre va a ser doble. Yo siempre aconsejo que lo calculáis. Y por lo tanto el alcance por el tiempo que acabamos de calcular, esto es 0, y si yo no me equivoco mal, el alcance total sale aproximadamente 8,8 metros, ¿vale? Es decir, tendríamos donde llega el chorro de agua y donde tenemos que calcular, perdón, donde poner el sumidero para no desperdiciar agua. Os recuerdo el alcance, calculamos previamente el tiempo de vuelo con la ecuación del eje Y y después sustituimos la de la X para calcular el alcance. Y la última pregunta que nos preguntan es la velocidad con la que impacta.
Aquí muchos de vosotros falláis porque, claro, pensáis que la velocidad con la que impacta, una vez que tengo el tiempo de vuelo, lo sustituyo aquí y ya tengo la velocidad. Vale, pero esa es la velocidad del eje Y. Que no se olvide que tenemos también velocidad en el eje X. Por lo tanto, la velocidad de impacto será la velocidad que lleva en el eje X más la velocidad que lleva en el eje Y. La del eje X ya sabemos que no cambia, que es constante, que es v sub 0 por el coseno de 60. Le ponemos Y por ser la componente X. Y voy a poner también aquí, y aquí vamos a poner J. ¿Vale? Menos G por el tiempo que acabamos de calcular. Y él tiene componente J. Y no os olvidéis poner la unidad de la velocidad, que es metros por segundo. Y esta será la velocidad con la que impacta, ¿vale? Pero siempre os recomiendo que hagáis el módulo, ¿vale? ¿Vale? Esto me va a quedar 5 y menos 8, si yo no me equivoco, 8,67. J metros por segundo. Si hacemos el módulo de esto, sale aproximadamente 10 metros por segundo, que más o menos no siempre va a coincidir con la velocidad inicial, pero si coincide, no os preocupéis porque no que esté mal, sino que básicamente es que, digamos que esta velocidad se ha descompuesto en el eje Y, en el eje X, y normalmente suele coincidir, pero os digo, no tiene por qué, pero si coincide como en este caso, no os asustéis, ¿vale? Y hasta aquí el problema de física del tiro parabólico. Si os va a quedar alguna duda, ya sabéis, tenéis el medio del programa, tenéis el código del Classroom. Y hasta aquí también el programa de hoy, que os recuerdo que hemos hecho unos ejercicios de ecuaciones algebraicas y radicales de matemáticas. En nuestra sesión de noticias hemos hablado un poco de cómo la tecnología espacial ha llegado al día a día de nosotros y nos ha hecho la vida un poco más fácil. Y hemos hecho el problema este último de tiro parabólico. Y hasta aquí el programa de hoy, hasta la semana que viene.